Hola, buenas tardes jóvenes. Vamos a dar un muy breve repaso de lo que hemos trabajado hasta el momento. Recordemos, estamos en nuestra unidad 3, análisis y construcción de argumentos. Estamos en nuestro resultado final 3.3, evaluar argumentos y dar buenas razones al participar en diferentes argumentaciones. Y recordemos que ya vimos el inciso A, los criterios para evaluar argumentos, el inciso B, que son las máximas de cantidad, calidad, relación y modo. Y recordemos que en cada una de estas sesiones se dejó una actividad. En el inciso A se dejó la actividad de que realizaran ustedes un argumento, obviamente siguiendo la estructura que ya muchas veces hemos analizado, que va nuestra tesis, nuestras evidencias, nuestra garantía, respaldo, cualificador, etc. Y que este argumento que siguiera esta estructura tenía que tener los criterios de los que se hablaban, la claridad, la cantidad, todos esos aspectos. Aquí, en las máximas, en nuestro inciso B, recordemos que se analizó nuestro primer argumento que se realizó. Vimos si cumplía con todas las máximas y justificamos por qué sí se cumplían o por qué no y qué podíamos hacer para cumplirlas. El día de hoy nos toca pasar al inciso C, que es identificar si argumentos o si las argumentaciones son adecuadas, dependiendo el contexto. Vamos a comenzar. Ok, entonces vemos, estamos identificando si los argumentos son adecuados para ciertos contextos y comenzamos con esto, que nosotros debemos saber que existen diferentes factores en el contexto y diferente finalidad, circunstancias a la hora de que nosotros elaboramos argumentos. Por lo tanto, cada argumento va a ser de diferente tipo. Como ya lo mencionamos en muchas otras sesiones, el tipo de argumento que elaboremos pues va a depender mucho del contexto, la finalidad, las circunstancias, la situación, etc. Aquí hay un ejemplo en que nos dice que un joven, bueno, puede ser diferente el argumento si un joven desea convencer a sus padres para pedir permiso. Pueden utilizar en este tipo de argumento quizás los sentimientos, recordemos que era algo bueno para convencer o persuadir, poner justificaciones, la intención puede ser diferente, a cambio de que nosotros hablemos de un argumento de un vendedor. En este caso, el argumento del vendedor pues debe de estar quizás más basado en evidencias, en quizás y comparaciones de costos. Entonces, por lo tanto, son muy diferentes los argumentos que se elaboran. Acá nos dice que, por lo tanto, es importante que nosotros reconozcamos bien cuál es nuestro contexto para poder saber o elaborar un argumento adecuado y cumplir con nuestra finalidad. ¿Va? Ahora vamos a continuar y vamos a ver que aquí nos dicen que para identificar que estamos hablando de un argumento y que ese argumento contenga lo necesario, podemos guiarnos en los siguientes criterios. El primero son prácticamente unas preguntas que se pueden hacer a ustedes mismos y es, ¿el texto tiene una conclusión? Si tiene una conclusión, pues sabemos que está cumpliendo un criterio muy importante para la argumentación. La segunda pregunta, ¿el texto ofrece razones? ¿Hay premisas? Y la tercera, ¿el texto tiene relación entre premisas y conclusión? Esto es algo principal o algo importante que nosotros nos podemos hacer estas mismas preguntas a nosotros mismos para ver si nuestro argumento está cumpliendo con estos requisitos y saber que es bueno, que sigue una estructura. Y aquí nos dice que otro criterio importante es la presunción de facticidad. Esta, acá nos dice que es prácticamente va a dar por sentado que las premisas que tú estás dando a la hora de argumentar son verdaderas. Y el otro criterio es la presunción de inferencias. En esta nos dice que se asume que las premisas van a fundamentar la conclusión. Es decir, primero nos dice que nuestras premisas son verdaderas y luego nos dice que esas premisas están fundamentando la conclusión, es decir, que hay relación con la conclusión. ¿Va? Ok, vamos a continuar y vamos a ver ahora que Gallardo, Bernard
y Alconada en el 2016 observan diferentes tipos de argumentos de acuerdo a su contenido. Básicamente hacen una clasificación de los tipos de argumentos que se pueden dar. Aquí en contenido te va a explicar cómo es que son cada uno y en contexto te dice cómo se pueden utilizar. Bien, vamos a ver esta tabla, vamos a analizarla rápidamente. De todos modos, recuerden que este material ustedes lo tienen a disposición en el Teams. Pueden abrir las diapositivas y analizar cada uno de manera personal. Vamos a empezar con el primero, que se llama ad hominem. Obviamente está en latín, pero significa que se admite o rechaza un razonamiento, ¿va? ¿Cómo o en dónde podemos encontrar este tipo de argumento? Seguramente ya habrán pensado que se puede encontrar en una disputa o en un debate, porque vamos a admitir o rechazar algún razonamiento que nos están dando, y eso es muy común encontrarlo en un debate. Otro tipo de argumento es el de autoridad, es en donde se acude a un experto para apoyar la opinión. Ya lo hemos visto también, quizás no sabíamos el nombre, pero ya lo hemos visto. Y aquí nos dice que lo podemos encontrar en un contexto en donde se discuten problemas de salud. Es decir, si alguien está diciendo si es bueno tomar leche o no, esto se le podría ir y preguntar a un experto de la salud y entonces él con la autoridad, con los conocimientos que tiene, pues te va a decir, por ejemplo, si es bueno tomar o no tomar leche, ¿no? Puede ser en muchos otros casos, por ejemplo, en el caso de un abogado, preguntar sobre un terreno y va a tener autoridad esta persona porque conoce el tema. Recuerden que autoridad se refiere a que está conociendo el tema del que se discute. El otro tipo de texto es el de claridad, que valora lo bueno frente a lo abundante. Es decir, que prácticamente lo podemos encontrar a la hora de que se proporciona un producto. Te dice que se van a valorar los beneficios de este producto frente a lo que abunda, ¿va? Es decir, digamos, hay muchos tipos de productos, pues este se va a evaluar y ahí lo podemos encontrar en el contexto de al proporcionar un producto. El de cantidad es en donde nosotros vamos a darnos cuenta que se puede encontrar cuando la mayoría piensa, lo que la mayoría piensa se va a convertir en un argumento. ¿Cómo es esto? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando alguien hace una votación en un salón, que si la mayoría quiere algo, pues entonces se lleva a cabo eso que se está votando. En este caso, se puede ocupar esa mayoría que está votando por un algo como un argumento. Aquí nos pone que en el contexto en el que se puede encontrar es cuando se apela a un gusto popular y la aprobación de las masas o justificar algo de calidad. Por ejemplo, como lo mencionaba, quizás en un salón de clases alguien va a votar por pizza o por, no sé, tamales, ¿no? Y entonces lo que la mayoría piense o lo que la mayoría quiera, pues se va a poder ocupar como argumento y podemos decir, bueno, viendo que la mayoría quiere comer pizza, entonces yo o el grupo se va a organizar para pedir pizza. Y entonces ya lo está haciendo como un argumento, ¿va? Esto se puede ocupar en muchas otras situaciones y es muy común. Vamos ahora con el tipo de científico, donde también se va a tomar en cuenta lo que es la autoridad y el prestigio científico. En el contexto en el que lo podemos encontrar es cuando se aportan evidencias, donde hay garantías y en discusiones. El estético es lo bello sobre lo feo y pues podemos verlo en productos de belleza. El existencial es lo real y posible sobre lo inexistente. Básicamente, o este tipo de argumento lo encontramos en lo que es la filosofía y la ficción. La experiencia personal es muy importante, normalmente lo usamos muy seguido, pero mucho ojo acá, nos dice que no se debe de abusar. Es cuando lo que tú viviste de manera personal lo puedes ocupar como un argumento. Y obviamente en el contexto va a tener un valor como un testimonio o como una recomendación, pero como dice, no se debe abusar de este mismo, porque pues si no, si tú estás diciendo algo falso o que solamente te está pasando a ti, pero no a un público en general, pues no tiene tanta validez.
Vamos con otro tipo de argumento, que es el hecho, y está basado en pruebas. En el contexto en el que lo podemos encontrar es en discusiones críticas o juicios legales. Si ustedes sabrán, cuando se elabora un juicio, pues se necesitan ciertos hechos, ciertas pruebas, y ahí es donde se elabora este tipo de argumentación. Vamos a continuar, son bastantes, vamos a seguir viendo cada uno de manera breve. Ok, vamos con el hedonista. Hedonista es un término que se refiere a la forma de vivir. Acá nos dice que el contenido es que la idea se justifica en razón de la necesidad de vivir la vida. Si la vives bien, si la vives mal, ¿ok? El contexto en el que nosotros la podemos encontrar. La podemos encontrar cuando una persona trata de persuadirte y que busca garantizar el placer, y lo podemos ver muy claro en los medios publicitarios. Por ejemplo, aquí. El hedonismo, como les mencioné, es la forma en que tú vives y vives de una buena manera. Entonces, los medios por eso tratan de hacer estas imágenes como que se están riendo mucho, que están muy contentos, para así vender esa publicidad que te quieren dar. Quizás si el celular aquí es el que les está dando felicidad, o la pizza, o los viajes, ¿no? Entonces, esto es un término muy utilizado en la publicidad. Vamos a ver otro tipo de argumento, que es la justicia, y el contenido es lo justo sobre lo injusto, y lo podemos también encontrar en la filosofía y también en el ámbito del derecho, ¿ok? También digamos que son en juicios legales, con los policías, etc. Otro tipo de argumento es el moral, y este está más basado en las creencias socialmente aceptables. Sin importar lo que diga la ciencia, algunas personas decidirán que ciertas actividades son inmorales. Por ejemplo, algo que nosotros hemos estado ya hablando demasiado es lo del aborto. Si tú eres una persona creyente en alguna religión, pues en muchas religiones está prohibido el matar, ¿no? Y básicamente dicen que el aborto pues es matar. Entonces, no importa que un científico venga a ti y te diga que el aborto no es matar porque todavía no es un ser humano, apenas es un feto, no importa que alguien venga y te diga todo eso. Si tú tienes una creencia que está muy arraigada a ti y va contra tu moral, entonces se va a considerar una actividad inmoral y no importa lo que diga la ciencia. Aquí es un ejemplo, el aborto, de cómo nosotros aplicamos este tipo de argumento. Nos vamos con el progreso. Aquí el contenido del progreso es donde la novedad y lo original son claves de este mismo progreso. Los políticos lo ocupan mucho, es decir, si un político se quiere ganar más votos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues puede ir a un pueblito o un lugar donde no hay mucha civilización, por decirlo así, y decirles que en ese pueblo pues va a haber más progreso si deciden votar por él. Entonces ese progreso es, pues voy a pavimentar las calles, voy a meter policías, voy a meter más transporte público, va a haber más centros de ayuda. Entonces eso es progreso y ayuda a que la gente o los políticos pues ganen votos. Y es otro tipo de argumentación. Vamos a ver el tipo. Ok, como lo mencionaba aquí, el tipo de argumento de la salud va a valorar lo saludable y benéfico contra lo que te perjudica. Se usa en campañas de prevención de la salud, por ejemplo, contra las drogas, cuando fomentan hacer el ejercicio, y aquí te va a decir pues cuáles son los beneficios y te va a argumentar pues cuáles son lo que te puede perjudicar. Otro tipo es el social. Aquí van a valorar las ideas que se aceptan según la autoridad, y también se basa mucho en lo que son los prejuicios. Si se dan cuenta, es muy parecido al de cantidad. Vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy para que se pueda grabar bien el video. ¿Cuáles van a ser las instrucciones? Si se dan cuenta, es organizarnos en clases en el grupo, y vamos a repartir estos tipos de argumentos que estuvimos viendo, y van a traer un tipo de argumento que lo van a poder encontrar seguramente en el internet. Ya que lo hayan investigado, van a justificar brevemente por qué es ese tipo de texto. Pero no se preocupen con los que faltaron de explicar, los vamos a explicar detenidamente en clase, ¿ok? Esta es la actividad 38, es la que se va a realizar el día de hoy. Cualquier duda que tengan todavía en los tipos de argumentos que estábamos viendo ahorita, se va a explicar en la clase de Teams, ¿ok? Eso sería todo, hasta luego.